Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar comentando los conceptos más básicos del cloud en general y de Azure en particular para ofreceros una visión de alto nivel sobre esta plataforma y lo que puede aportar a las empresas pymes que utilizan aplicaciones de negocio en propiedad, como puede ser Microsoft Dynamics NAV, y que están pensando en una estrategia de transformación digital pausada, poco a poco, hacia la nube. Como sabemos, hoy en día la tecnología es omnipresente e impacta directamente en cómo plantean las empresas la innovación y el crecimiento dentro de sus mercados. Para ello, la transformación digital es algo muy importante. Un dato muy significativo es que, por ejemplo, desde el año 2000, el 52% de las empresas del Fortune 500 ha desaparecido debido en gran parte a lo que podríamos llamar pues, disrupción o interrupción digital. En cualquier caso, lo que está claro es que la obsolescencia tecnológica impacta cada vez más en la competitividad de nuestros negocios. Observamos que las empresas responden a este reto creando estrategias digitales en cuatro áreas principales. Involucrar a sus clientes, capacitar a sus empleados, optimizar sus operaciones y transformar sus productos. Pero, ¿por qué es importante esta transformación? Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que, según todos los indicadores, va a ocurrir en los próximos años. Como vemos en la pantalla, en 2020, es decir, prácticamente pasado mañana, se espera que 1 millón de nuevos dispositivos entren en línea cada hora. La conectividad entre las personas y los datos está creando miles de millones de nuevas relaciones que se impulsan no solo por los datos, sino por algoritmos capaces de mantener la fidelización de los clientes y por lo tanto mantener a nuestros clientes comprando. En 2020 se espera que la edad promedio de una corporación del Standard Poor's 500, las empresas que cotizan en las bolsas de Nueva York, sea de 12 años. Si comparamos esto con el dato de 1960, nos encontramos que entonces la edad promedio era de 60 años. Es decir, hay un rejuvenecimiento de las empresas que lideran los mercados y que impulsan mucho mejor la transformación digital y están adoptando esta transformación digital como parte de su estrategia de negocio. Otro dato importante es que para el año 2025 al menos el 60% de la informática se basará en la nube, debido al cambio de todo como servicio que se está impulsando desde las tecnologías de la información y las comunicaciones. En definitiva, para la transformación digital, la movilidad es el catalizador universal y la nube es el gran facilitador. Es importante, por lo tanto, que nos cuestionemos cómo planteamos y cómo planeamos la transformación digital, si tenemos las personas adecuadas, la tecnología adecuada en el lugar adecuado para construir nuestra visión digital y cómo podemos utilizar la tecnología para dar forma a nuestro plan de negocio. Aquí hay unos enlaces interesantes que apoyan los datos que estamos aportando en este webinar. Pero la transformación digital no es solo un futuro inmediato, está ocurriendo ya, es presente y como podéis ver, Azure es un actor principal de esta transformación. Por ejemplo, podemos ver que hoy en día hay más de 120.000 nuevas suscripciones al mes en Azure. Tenemos aproximadamente 715 millones de usuarios en el directorio activo de Azure. Hay 150 billones de queries de Azure SQL que se procesan todos los días. 120 billones también de clics en websites que corren sobre las aplicaciones de servicio de web en Azure. Y que más del 85% de las empresas del Fortune 500 actual usan Microsoft Cloud. Estos son datos muy significativos acerca de la importancia de este negocio.
Bueno, pasado esta parte, digamos un poquito de evangelización, pero necesaria para situar el componente de digitalización y de Azure en el contexto, vamos a hablar un poquito de Azure como la plataforma en la nube de transformación digital en la que basamos toda nuestra estrategia, sobre todo en estos cuatro pilares fundamentales. Acelerando la innovación de las aplicaciones mediante el desarrollo rápido de aplicaciones y la agilidad en la nube, ofreciendo datos integrados e inteligencia de negocio para obtener información enriquecida, integrada además con las aplicaciones de nuestro negocio, que sea una plataforma abierta y flexible donde podáis mantener tanto las herramientas y las tecnologías que ya estáis utilizando en este momento como las que queréis utilizar en el futuro. Que sea además un proveedor de confianza para proteger los activos de vuestro negocio. Es verdad que cada vez más clientes demandan experiencias digitales, pero también sin renunciar a que los datos que se comparten con una organización, en este caso con Microsoft, pues sean protegidos al 100%. Y en este caso pues podemos hablar de esta fiabilidad 100%. Antes de pasar a ver los servicios que ofrece Azure y viendo algunos de los detalles que podemos encontrar en esta plataforma, es conveniente que aclaremos alguna terminología cloud básica que vamos a ver en muchas ocasiones, ¿no? Podríamos decir que todos los servicios basados en la nube se clasifican en uno de estos tres grupos, aunque bueno, ya existen otras terminologías para definir la combinación de esos elementos de otras formas, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos estos tres grupos. Infraestructuras como servicios, que está relacionado con el hospedaje de las aplicaciones. Plataforma como servicios, que está relacionado con la construcción de las aplicaciones y la integración entre ellas. Y software como servicios, que está relacionado con el consumo de las aplicaciones. Aquí podemos ver esto más en detalle, los componentes de cada una de ellas, comparados con lo que sería una implantación, digamos, una instalación on-premise, es decir, en propiedad de todos los elementos, ¿no? En esta instalación en propiedad, pues encontramos que desde los elementos de red, el almacenamiento, los dispositivos de almacenamiento, los servidores, las máquinas virtuales, los sistemas operativos, las herramientas que comparten y transforman datos, las herramientas de middleware, los runtimes de las aplicaciones, los datos y las aplicaciones de negocio, todo forma parte del universo de aplicaciones en propiedad del cliente, ¿no? En un escenario de infraestructuras como servicios, tanto los sistemas de red, el almacenamiento de los datos, los servidores y las máquinas virtuales forman parte de Azure, es decir, están en la nube, en el cloud, y por lo tanto no requieren mantenimiento por parte del cliente, por parte del usuario final. En plataformas como servicios elevamos esto, incluimos también todas las herramientas de sistema operativo, es decir, el software de utilidad, las herramientas middleware y los runtimes. Y por último, en un escenario de software como servicios, todo el conjunto de sistemas forma parte del cloud y está abastecido, está aprovisionado en modo de suscripción. Actualmente Azure cuenta con más de 36 data centers a nivel mundial, con 6 nuevos data centers anunciados. Sobre estos data centers nos ofrece todos los servicios de infraestructuras como servicios para el aprovisionamiento de espacio, lo que sería el almacenamiento, la utilización de máquinas virtuales y elementos de trabajo en red para la conectividad. Pero además nos ofrece todo un universo de servicios de plataforma como servicios, que trabajan de forma combinada. Por ejemplo, pues servicios híbridos que nos permiten trabajar también con nuestros sistemas locales, por ejemplo, los sistemas de backup, de copias de seguridad, que nos permiten subir
copias de seguridad de nuestros sistemas locales a Azure, o por ejemplo servicios de datos y de Big Data, para todo lo que es el análisis, el almacenamiento de datos, la conversión y el análisis de datos en BI o en Big Data. El Internet de las Cosas, que aporta también un conjunto de análisis muy importantes para enriquecer nuestros análisis de negocio. Servicios de integración para combinar diferentes aplicaciones, servicios web y de movilización de aplicaciones, muy importantes también para hospedar nuestras diferentes web corporativas, intranet y demás. En fin, no podríamos repasar todos ellos pormenorizadamente en este webinar, pero como punto clave podemos destacar que se trata de un gran número de capacidades, tanto del entorno IaaS, de infraestructuras como servicios, como del entorno PaaS, de plataforma como servicios, combinadas entre sí, que se pueden además autoprovisionar en el momento que se necesiten y desconectarlas cuando dejen de ser necesarias, y de las cuales vamos a pagar únicamente por lo que estamos utilizando en realidad. Y este es uno de los grandes beneficios que podemos encontrar en este entorno de trabajo. Bueno, un pequeño detalle sobre las regiones actuales de Azure. Como os he comentado en la diapositiva anterior, son 36 regiones y 6 más anunciadas. Desde esta página, aquí tenéis el enlace, aquí abajo tenéis el enlace, podéis consultar las características de estos productos por región y ver un poco todo el mapa de despliegue a nivel mundial de Azure, de los datacenters de Azure. Como hemos visto, Azure permite una gran cantidad de nuevos servicios, ¿no? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde comenzamos a adoptar el uso de esta plataforma? ¿Cuáles serían los servicios clave para una pyme tipo que utiliza una tecnología propia basada en un ERP de Navision o similar? Y por dónde podemos ir entrando en el mundo Azure. Vamos a centrarnos en unos escenarios concretos que tenga sentido comenzar a trabajar en Azure y que aporten un gran valor para este tipo de empresas, ¿no? Por ejemplo, el primero sería el de los backups de datos en la nube. Azure proporciona un backup de datos fácil y escalable en la nube para una amplia gama de aplicaciones como puede ser file servers, SharePoint, SQL Server, ahí entraría también lógicamente Microsoft Dynamics NAV, que utiliza base de datos SQL, Exchange para todos el correo electrónico, las carpetas y las bandejas que utilizamos en el correo electrónico, etcétera. Ofrece copias de seguridad encriptadas, pero además respaldadas en los datacenters globales y georredundantes de Azure. Y también tiene la flexibilidad de proporcionar de forma rápida y sencilla más almacenamiento de información para cuando sea necesario. Es decir, que es incremental y conforme vamos necesitando más espacio, pues tenemos disponible ese espacio. Lógicamente, desde un punto de vista de una explotación local, es difícil llegar a este nivel de seguridad en las copias, ¿no? Porque aun suponiendo que hagamos copias de seguridad de forma regular y que guardemos estas en un armario ignífugo, pues nunca van a ser tan seguras como el disponer de diferentes copias redundadas en diferentes datacenters que nos van a garantizar la disponibilidad de esos datos copiados, de esas copias de seguridad en cualquier momento y pase lo que pase. Y también lo que comentábamos de la ampliación del almacenamiento para las copias de seguridad bajo demanda sin necesidad de hacer ningún otro tipo de operación. Otra de las aplicaciones de entrada para Azure son las máquinas virtuales. El despliegue de nuestras propias aplicaciones en máquinas virtuales. Azure también abre la oportunidad de ayudar a desplegar aplicaciones en la nube y hospedarlas en sus propias máquinas virtuales. Esto representa un considerable ahorro de costes y también de problemas en las infraestructuras propias,
porque lógicamente si tenemos una infraestructura propia, además de la inversión que tenemos que realizar en servidores, redes, sistemas de refrigeración, aislamiento y todo lo demás, muchas veces también accesibilidad y seguridad a las instalaciones, pues aparte de eso están los gastos energéticos y por supuesto todos los gastos de administración, de mantenimiento y de todas las operaciones que se hacen con los servidores, como pueden ser actualización de Service Pack, actualizaciones del sistema operativo, actualizaciones del gestor de base de datos, de SQL, etcétera. Todo eso en un entorno cloud hospedado en Azure pues está incluido y nos despreocupamos de ello, no tenemos un coste adicional para ese tipo de cosas. Pero además con Azure las aplicaciones se pueden implementar rápidamente moviéndolas a una máquina virtual en poco tiempo. Y esto tanto para aplicaciones de negocio de Microsoft, como pueden ser SharePoint Server, SQL Server o Navision, controladores de dominio, como para desarrollos de terceros como SAP y Oracle, ya que se disponen de máquinas virtuales ya preconfiguradas para estos entornos y por lo tanto pues su despliegue es muy rápido. Se reducen también, como he comentado, los costes de administración de TIs, de infraestructuras de tecnologías de la información, no solo en cuanto a copias de seguridad, sino también pues, a monitorización de rendimientos, disponibilidad y accesibilidad de las aplicaciones, seguridad, etcétera. Azure por defecto se mantiene siempre actualizado con las últimas versiones del software de utilidad, por lo que la escalabilidad de las aplicaciones está garantizada. Pero además esta escalabilidad puede ser también hacia abajo en determinados servicios, en función de las necesidades que podamos tener para compatibilizar software antiguo. También quería comentaros como otra posible aplicación de entrada de Azure, el hospedaje de los sitios web en Azure. Microsoft Azure es una plataforma perfecta para implementar estos sitios web de forma escalable. Alojar un sitio web en Azure significa que la administración de la infraestructura está cubierta y tanto vosotros como vuestros clientes tienen la tranquilidad de aprovechar la red global de data centers gestionados de Microsoft pues para alojar vuestras web corporativas, los portales intranet o extranet de vuestras empresas, tiendas web, webshop, etcétera. Todo lo que tiene que ver con entornos web que normalmente requieren una disponibilidad 24/7 y que con los data centers de Azure pues podemos garantizar. Bueno, y después de esto, ¿qué otras cosas podemos ir incorporando en nuestras aplicaciones? Bueno, pues tal vez el siguiente paso en Azure podría ser la explotación de los datos. Por un lado tenemos fuentes de datos, digamos, tradicionales, como las que nos vienen de nuestro RP, de Dynamics NAV y de CRM. También disponemos de datos web, logs de las webs, movilidad, publicidad orientada, datos de los buscadores. Y también disponemos de datos procedentes de dispositivos, de sensores, de medios sociales, de contenidos, de marketplace. Bueno, en Azure podemos combinar todos estos datos utilizando herramientas de extracción, de carga y de transformación de datos y después utilizando, por ejemplo, pues HD Insight para consultar o trasladarlos a la base de datos de Azure SQL para que luego sean consumidos desde Excel, desde Power BI o desde cualquier otra herramienta de análisis de datos, lo cual nos va a permitir pues enriquecer nuestro BI, nuestro Business Intelligence hacia el Big Data, incorporando datos del Big Data y por lo tanto tener un análisis de negocio pues mucho más exacto que tenga en cuenta pues todas estas variables. Otra de las aplicaciones de Azure que ya es una realidad es todo lo que tiene que ver con los servicios cognitivos e inteligencia artificial. Azure apoya todas estas capacidades de inteligencia artificial, servicios cognitivos y machine learning
Y bueno, comentar que realmente la inteligencia artificial ya no es un concepto exótico, sino que está incrustado en experiencias que tenemos todos los días. Todos utilizamos pues o Cortana o Siri, por ejemplo, para ayudarnos a completar determinadas tareas más rápidamente en nuestros sistemas. Pero es que, por ejemplo, en Microsoft Dynamics NAV 2018, los que hayáis visto ya las novedades de esta versión, pues recordaréis que podemos encontrar un servicio cognitivo que viene incluido además en el estándar y que permite reconocer, por ejemplo, características como el color y el material de una determinada fotografía de un producto y pasar automáticamente estas características a las listas de atributos del producto, que después además se pueden utilizar como metadatos para realizar búsquedas y filtrados de estos productos, ¿no? Asimismo, por ejemplo, en las fichas de contactos podemos incluir una fotografía que el sistema va a analizar y va a determinar el género y la edad de la persona fotografiada, lo que nos permite también clasificar los contactos de forma automática y sin cometer errores. Eh, Tendríamos muchos ejemplos de este estilo, pero bueno, podemos poner un caso concreto de una empresa, de Domino's Pizza, que bueno, pues recientemente pasaron una transformación digital masiva para mejorar su percepción de marca y atraer nuevos clientes de nuevas formas. Y lanzaron una serie de aplicaciones de App Labs basadas en social chat y aplicaciones de texto con reconocimiento de voz, donde se puede, por ejemplo, pues pedir una pizza a través de una interacción con lenguaje natural, utilizando canales como Twitter, como mensajes de voz, etcétera. Con ello no solo están ampliando sus clientes, sino que están construyendo pues una imagen de marca positiva como compañía que está más centrada realmente en atender a los clientes, ¿no? Con los servicios cognitivos y el framework robot, que se proporciona desde Azure, se proporcionan también todas las APIs y todos los SDKs de ayuda pues, para incrustar estas experiencias dentro de las aplicaciones de Azure. Por último, comentaros que